Hola, hola, yo creo que estamos en un buen número para iniciar. Muy buenas noches a todos. Estas son unas transmisiones que hacemos como asociación, la Asociación de Terapeutas en Terapia de Vida Pasada, cuya sigla es ASHTVIP. Yo los invito a todos los que están a seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y que también sigan la página de la asociación, www.ashtvip.org. ¿Ya? Estamos muy contentos. Hace más de un año nosotros comenzamos con estas transmisiones. Hola, sí, recomenzamos hoy día. Hace más de un año comenzamos con estas transmisiones, saben que un día 2 de abril del 2020. En aquel tiempo pensábamos que estas transmisiones irían a durar un par de meses, que era necesario. Nos sentimos en aquel tiempo con la responsabilidad de poder transmitir calma, reflexión y contención mediante la experiencia de nuestros terapeutas. En la asociación hay más de 40 profesionales, terapeutas primero, con profesiones de distintas áreas. Entonces eso hace tan enriquecedor la terapia de vida pasada y también estas transmisiones, porque son distintas miradas. Hola, Berito. Así que comenzamos aquella vez pensando que iba a ser algo corto, pero esto se ha extendido. Llevamos más de un año con esta situación del COVID-19 en nuestro país y sabemos que ya la fatiga pandémica nos afecta a todos, pero tenemos que seguir, ¿cierto? Estar conscientes de que son tiempos inciertos, pero también tomar conciencia que las cosas no van a volver a ser como antes, vamos a hacer otras cosas nuevas y adaptarnos a los nuevos tiempos. Y para eso también es necesario preocuparnos por nuestra salud integral, tanto mental, emocional, espiritual y física. Y eso es también lo que iremos a aportar con estas transmisiones. Como asociación estamos sumamente contentos, muy satisfechos de los logros conseguidos el año pasado, de la interacción, disculpen, con ustedes, de haber ganado nuevos seguidores, sumamente contentos, y eso nos ha impulsado, y también sus comentarios, a continuar este año con nuevas transmisiones. Les cuento que vamos a estar en una modalidad, nos hemos organizado tanto como el año pasado, pero esta vez no solamente voy a estar yo en la conducción, sino que van a haber dos terapeutas más, muy queridas, aquí conmigo compartiendo pantalla para no estarme repitiendo siempre, ¿verdad? Y es Andrea y Patricia. Andrea desde Osorno y Patricia desde los Andes. Y vamos a irnos turnando, así que la próxima transmisión va a estar Andrea, en la que viene va a estar Patricia y después vuelvo yo. También contarles que vamos a ir generando temas centrales, con una temática central por mes. En este mes va relacionado con lo que significa esta Semana Santa para todos, hablar de renacer, hablar de reencarnación. El próximo mes, para adelantarles un poquito, llega mayo, el mes del mar, el mes del Día de la Mamá. Así vamos a ir tomando temas. Y durante la semana, las publicaciones que van a ir apareciendo, tanto en Instagram como en Facebook, van a ir relacionados con el tema de la transmisión. La idea es poder involucrarlos a ustedes también, los que nos están escuchando, los que nos siguen en estas transmisiones. O sea, el día lunes empezar ya a formular preguntas, de cuestionamientos, de reflexión que van a llevar a ser el tema a tratar el día jueves. Y los viernes ya una frase de reflexión al respecto. Así que lo esperamos para que también todos, independiente del invitado, también se hagan partícipes, a comentar en las redes sociales y a ir haciéndonos consultas. Contarles también como primicia, el año pasado hicimos una campaña por tener nuestro canal de YouTube. Insistimos mucho en que le pusieran me gusta, que nos siguieran, y finalmente lo conseguimos. Ya tenemos canal de YouTube, la asociación tiene. Van a encontrar ahí, los que no han visto, se han perdido algunos de los videos del año pasado o lo quieren compartir con alguien que hoy en día sienten que lo está necesitando, pueden ir ahí y buscarlos. Ahí están los videos editados, porque en Instagram quedan los videos. Ahí puso Andrea, muchas gracias, quedó entonces donde pueden encontrar la página de YouTube ahora, ¿ya? Lo que tenemos en YouTube. Van a encontrar todos los videos editados, van saliendo el viernes, el sábado,
dependiendo de la edición cuánto demore, y así que lo van a encontrar en un formato tal vez más amigable, lo pueden ver en el computador. Bueno, yo creo que eso tenías para decirle muchas cosas. Me fue una introducción más larga esta vez, pero bueno, es parte de la alegría de volver a verlos, de iniciar nuevamente con estas transmisiones. Así que, bueno, hoy día el tema que nos convoca es renacer, y como les decía, esto surge a partir de la Semana Santa que pasó el fin de semana anterior. Renacer, volver a nacer, a partir del aprendizaje obtenido de tiempos de dolor y sufrimiento. Aprender, sanar y enmendar nuevos caminos con sabiduría. Vamos a tratar ese tema hoy día. Me presento para los que están ahí y no me conocen. Mi nombre es Yasmín Montenegro. Soy terapeuta en terapia de vida pasada y me encuentro haciendo esta transmisión desde Antofagasta. Hoy día vamos a comenzar con una invitada de lujo. Esta transmisión, a lo mismo que lo hicimos el año pasado, de la misma manera, también nos acompañó en nuestra primera transmisión. Es la doctora Viviana Centeno, la maestra de gran parte de los terapeutas que formamos la asociación, así que un honor tenerla con nosotros, que haya aceptado esta invitación. Ella es reumatóloga, pero sé que de alma, ¿cierto? Ella es terapeuta. Así que yo la voy a invitar. Ella nos acompaña desde Santiago para que comencemos con este ciclo de preguntas. Y por supuesto los dejo a todos invitados para que comiencen a hacer sus preguntas si ya las tienen, o pueden ir dejando sus comentarios, yo se los voy pasando a la doctora. Así que la voy a invitar ahora, sin que se me pierda. Por ahí está. Así que ahí le voy a hacer la invitación. Sí. Hola doctora, sí. Muy buenas noches, muchísimas buenas gracias. Noches. Sabe que hace más de un año estuvimos en la primera transmisión, un 2 de abril, así que un honor tenerla de nuevo. Para mí también, es un gusto y un honor estar de nuevo en las transmisiones e inaugurar esta temporada. Gracias, Esperamos doctora. ser un aporte a todas las personas que en este momento están viviendo la pandemia y el aislamiento, la soledad, el temor y todo eso que está pasando y que nos está pasando a todos. Sí, es verdad. La Vale dice que se escucha, aunque la imagen se congela a ratos. Esperemos que estemos bien. Sí, sí, pues justo estamos en un periodo crítico para todo el país, ¿no? Es asustador las noticias. Lo importante es verlas con cierto distanciamiento, ¿cierto? Tomando conciencia de tomar todos los resguardos, pero tampoco que las noticias se apoderen de uno. Doctora, vamos a empezar entonces. Hemos ido teniendo algunos problemas de conexión, pero comenzamos. Así que muy buenas noches a todos los que se conectaron. Estamos con las transmisiones del ASHTE-VIP, Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada, y el tema que hoy día vamos a desarrollar es el renacer. La verdad, vamos a hablar de renacer, de reencarnación en este mes de abril en función de la Semana Santa. Y tenemos aquí una invitada de lujo, la doctora Viviana Centeno, reumatóloga, pero yo sé que de alma es terapeuta y la maestra de la gran mayoría de los terapeutas. Doctora, cuénteme, ¿qué es renacer? Bueno, yo creo que al término renacer se le pueden dar muchos significados. Se puede, en realidad, comparar un poco con el término de reencarnar, ¿no es cierto? También significa muchas veces un renacimiento, cuando uno tiene una conexión diferente con su alma, que es lo que nos hace realmente rescatar la sabiduría que cada uno de nosotros tiene en su alma. Entonces también eso podría convertirse en un renacer. Renacer también puede ser regresar de una enfermedad tan grave como los pacientes que se recuperan, por ejemplo, del COVID, y vuelven a tener una vida y se dan cuenta del regalo que se les ha hecho.
Sí. Entonces, hay muchas formas de renacer. Sin embargo, para nosotros, como base de la terapia que hacemos, que es la terapia de vida pasada, ¿no es cierto? Eh, Puede tener un significado de reencarnación. Y aquí nos encontramos con un gran tema. Tú hablabas, ¿no es cierto?, de la Semana Santa y lo que Sí. significaba eh, para toda la humanidad en realidad, ya sea que tengamos una religión, una filosofía o no creamos en todo lo que se convirtió en la religión más común acá, que es la católica. De todas maneras, para nosotros tiene un gran significado. Y claro que sí, porque Jesucristo resucitó, es decir, volvió a tener vida en su cuerpo físico, Mm, ¿no es ujú, cierto? Entonces, por eso yo digo que hay muchas maneras de renacer. Sin embargo, conceptualmente, nosotros hacemos una diferencia de acuerdo a las creencias y filosofías más antiguas, ujú, ¿ya? Y si buscamos la historia de la reencarnación, nos damos cuenta que la reencarnación como creencia viene desde que el hombre apareció sobre la Tierra. Nos damos ujú. cuenta que, por ejemplo, la- los, eh, los egipcios, pero también los hombres más primitivos, enterraban a sus seres queridos con sus utensilios para cuando volvieran, Sí. ¿verdad? Entonces, eso siempre ha acompañado a la humanidad. Si además observamos las religiones más importantes sobre la Tierra, como el budismo, el hinduismo, el Ujú. judaísmo, el catolicismo o el cristianismo más amplio, nos encontramos que en todas ellas ha habido por lo menos una corriente que ha creído en reencarnación. Ya. Ujú. En muchas de ellas se han limitado a la jerarquía, ha sido casi un secreto, como que Ujú. la jerarquía de determinada religión mantuvo este conocimiento. Ok. Pero eh, aun cuando solamente se mantuvieran algunas esferas, persistió Ujú. esta creencia. Entonces, por eso es importante tener un concepto de cómo explican el renacer las distintas religiones o filosofías. Por ejemplo, nos Ok. encontramos con que si revisamos la palabra, reencarnación significa volver a entrar en la carne, o sea, en el cuerpo Exactamente. físico. Ujú. Y eso lo preconizan, por ejemplo, los hinduistas y Sí. lo enseñaron los primeros patriarcas de la Iglesia Católica, Ya. Ujú. ¿ya? También el judaísmo. Ajá. Pero, como les digo, en un sector, no toda la población que adhiere a estas religiones ha creído en eso. Y en Mm. el caso más eh, llamativo es lo que pasó con el cristianismo, cómo la creencia fue sepultada con intención política y dominancia para que desapareciera de la Biblia, desapareciera de las leyes, fueran anulados en concilios especiales, etcétera. Mm. Pero, ¿por qué hablo de que hay una diferencia entre reencarnar y renacer? Porque Ujú. en el budismo, por ejemplo, no se cree exactamente en reencarnación, sino que se habla de que se renace, pero no es que renazca esa misma alma. A Mm. diferencia de estas otras creencias que yo he mencionado, lo que se cree es que hay una una chispa que vuelve a encender. Es como que ellos Mm. dicen, es como que se apagó una vela y se prendió otra. Ujú. Entonces, si bien hay una continuidad y hay muchas vidas, no es Sí. exactamente para ellos la misma alma la que reencarna. Ujú. Ya. Ahora,
eh, más allá de revisar la historia, revisar las creencias, sabemos, ¿no es cierto?, que los primeros patriarcas de la Iglesia Católica creían en reencarnación y también se les quedaron en la Biblia algunos Sí, eso le iba a comentarios preguntar. acerca. Sí, en la Biblia hay algunas enseñanzas que hablan de reencarnación que probablemente quedaron ahí. Yo creo que pueden haber existido más. Ujú. Y ya les voy a mencionar cuáles recuerdo en este momento. Pero evidentemente ahí hubo una intención política, al punto Sí. de declarar anatema, es decir, maldecir y excomulgar a quienes siguieran las enseñanzas de un gran patriarca que era el patriarca Orígenes, que enseñó la preexistencia del alma, que equivale a Ya. la reencarnación. Ujú, Entonces, ujú. eh, se realizaron concilios, reuniones, grandes cumbres de obispos para poder hacer esta declaración, porque no les convenía que las personas creyeran que había muchas oportunidades. Era mejor Es verdad. para la dominancia, ¿no es cierto?, llegar a pensar que uno se la juega en una sola vida, y es lo que hemos venido creyendo durante muchos siglos. Que después de esta no hay Pero, otra. claro, después de esta no hay otra. Y si lo hago mal ahora no tengo escapatoria. Claro, se va al Sin infierno de inmediato. embargo, claro, sin embargo, persistieron en todas las iglesias, persistieron algunas comunidades que siguieron Mm, conservando su creencia. Pero ujú, como al menos en la iglesia católica, esto les podía costar la vida, literalmente morir de las maneras más ya, horribles y en tortura, mm, era mejor ser herméticos, no ujú. divulgar. Y el ejemplo más terrible es el de la cruzada de los cátaros, una cruzada que se hizo para eliminar a los cátaros o albigenses, quienes conservaban creencia en reencarnación. Ellos fueron exterminados. Ay, ya, qué Ellos terrible. fueron Ujú. completamente exterminados y se creyó que con eso se borraría la creencia, pero persistió, persistió y se manifestó siglos después en personas que han vivido vidas pasadas, han recordado o reexperimentado vidas pasadas como cátaros. Mm, Hay mucha información al respecto. Bueno, a raíz de todo esto, uno podría pensar, voy a adherir a tal creencia, me voy a convencer de esta filosofía, mi religión permite creer en reencarnación, etcétera. ujú. Pero si ustedes me preguntaran por qué yo creo en reencarnación, yo les diría que creo por las experiencias vividas, no por ninguna filosofía o religión. Me he llegado a convencer de que existe la reencarnación por las experiencias de mis pacientes, de mis alumnos, colegas y mis propias experiencias. Ujú. Me parece que es demasiado coherente, me parece que está todo demasiado bien sincronizado y y que es la mejor explicación que yo tengo a lo que viven los pacientes en terapia. Esa es mi razón para creer. Sí, es verdad. Yo creo que gran parte de los terapeutas, de que somos terapeutas en terapia de vida pasada, nos pasa eso. ¿Ah? Que, Mm, bueno, aquí la gran mayoría somos católicos y es una aberración pensar en reencarnación, claro, la verdad. sí, Y cuando uno comienza primero como alumno, porque tiene que pasar, ¿cierto? Por lo menos con 10 experiencias de regresión como paciente y como terapeuta antes de formarse. Eh, Pucha, ¿de dónde salen tantas historias? ¿De claro, dónde uno se ve como parte? Y además que se lee mucho durante el curso, ¿cierto? Porque hay una bibliografía bien extensa y en las bibliografías sí, siempre hay casos de regresión
Al menos a sí, mí me pasaba, yo decía, pero voy a repetir, capaz que voy a repetir porque me grabé y terminaba en otra cosa que no tenía nada que ver, no vivía nada de lo que yo había leído. Entonces, claro. ¿hasta qué Como punto que cada experiencia es diferente. es Cada experiencia diferente? es diferente y, y sin embargo es tan coherente con lo que les ocurre a los pacientes, con lo que ellos consultan, con lo que quieren sanar. Entonces, eso es bien impresionante, impresionante en el Sí, sentido de que a veces los pacientes preguntan, ¿y si me inventé todo esto? Y bueno, yo les digo, si lo inventaste, eres un excelente guionista y además lo hiciste rápidamente en claro. algo más de una hora tienes un guión maravilloso y que encajó con todo. Así que Sí. es Y bien además que increíble. si se lo inventan con emoción. O sea, no es solamente crear el Exactamente. libreto, sino O es sea, vivirlo y inventar y dramatizar. claro, exactamente, o sea, Claro, perfecto, ¿cierto? Sí, sí, claro. es interesante. Y doctora, eh, bueno, visto desde ese punto, yo tenía la pregunta si la reencarnación existe. Usted me la acabó de Claro. responder, ¿cierto? Que se fue Sí, porque en convenciendo. realidad para mí Ujú, existe a través de las experiencias. Entonces, sí, después de haber realizado más de 3.000 regresiones, y de haber leído, como tú dices, muchísimos libros del tema, uno se da cuenta que todo encaja y que las claro. experiencias que viven las personas en Japón son similares a las que viven en Canadá, en Chile, en cualquier lugar del Mm, mundo. Entonces, ujú, es del ser humano. claro, sí, es del ser humano. Ahora, lo que yo Eh, creo, porque ajá, viendo un poco, recordando las diferentes creencias en reencarnación, a mí me hace mucho sentido que el motivo para reencarnar es evolución. O sea, ujú, es un aprendizaje continuo y es evolución. sí, Y es por eso ujú, que el término de reencarnación está tan ligado al karma, porque el ujú, karma nos moviliza. El karma es acción y su correspondiente reacción. Entonces, ujú, nos va movilizando y a través de las vidas vamos sanando distintas áreas. Porque si bien es es verdad. evolución, yo considero que no es una evolución lineal, sino que más bien es como en espiral. Es como que Mm, esto se va avanzando, pero en algunos temas, no en todos. Después claro. seguimos con otros. Entonces, realmente toma tiempo, toma bastante Eh, tiempo. toma bastante tiempo. Es por eso que Sí, algunos nos hemos visto en tiempos bien, bien antiguos. sí, pues, Sí, así claro. es. Y doctora, y ahí cuando empezamos a hablar de reencarnación, ¿cuántas veces se puede reencarnar? Eso también, hay algunas doctrinas que hablan de 12 vidas, 64 vidas, pero la verdad es que para mí entender son las vidas necesarias, Ujú, porque también observamos a través de las terapias que hay algunas personas que durante la regresión pueden incluso eh, visitar varias vidas, revivir sus experiencias, ligarlas con lo del presente, en fin, en una sesión de 2 horas. sí, Y hay otras personas que van a tardar varias sesiones en hacer eso mismo. sí. Entonces Ujú, creo que no todo el mundo va a tener la misma cantidad de vidas, sino las que ujú, necesitamos para continuar evolucionando, para, para ir sanando, para ir ujú, sanando todos los temas importantes. ujú, Porque evidentemente, sobre todo lo vemos en los cursos, como en los cursos hay que hacerse muchas regresiones como paciente y a la vez hay que hacerle regresiones a otras personas, compañeros y también después a pacientes externos, uno observa que hay que esta evolución se nota a través de las regresiones y que hay temas centrales para cada persona y que esos temas centrales, porque son importantísimos, generalmente atraviesan varias vidas. Pero cuando se terminó ese tema, se pasa a otro.
claro. Sí, no, siempre no es que con una regresión voy a quedar ya lista. Claro, podemos solucionar lo que es más urgente, pero Claro, hay muchos temas. Y también, si pensamos que el karma es acción-reacción, se trata de equilibrarlo. mm, Y entonces, al equilibrar, vamos a ir sanando eso, pero van a aparecer otras y van a haber claro. otros desequilibrios, porque además los seres humanos, a través de la vida, realizamos acciones y generamos más karma. Entonces, Sí. creo que es Es un un, proceso bien largo. y es un trabajo intenso, ¿ya? El alma cuando queda atrapada en este cuerpo físico limitado, Claro, eh, limitado, ¿cierto? Tal vez perdemos la conexión un poco con la fuente, nuestras claro, acciones, nuestros pensamientos no siempre son tan bien cuidados, por más que uno quiera. Entonces, por eh, supuesto, no solamente es acción, sino también es pensamiento, y es lo que uno transporta, ese pensamiento viene de vuelta en algún momento. por supuesto, también. Y, y como decía yo al comienzo, por lo general vamos por la vida y no estamos despiertos, no estamos conectados. Entonces, cometemos muchos errores porque actuamos, sencillamente Claro, actuamos. Y muchas veces actuamos en respuesta a estímulos y que no siempre serán estímulos agradables. sí, es verdad. Entonces se prolongan los procesos, pero sin duda esos procesos, que de repente pueden ser súper dolorosos, conllevan un gran aprendizaje. Mm, Y eso es algo que también en la terapia rescatamos. O sea, parte del trabajo terapéutico es entender por qué mm, y para qué hemos claro. vivido situaciones de ese tipo. Mm. Y siempre le encontramos sentido, le encontramos un aprendizaje. En la Sí. terapia, porque cuando uno lo está pasando mal no piensa en el aprendizaje. Claro, claro, es Claro, la mirada. Además que en la terapia es un estado especial de conciencia, es conciencia expandida, está en otro nivel de conciencia donde se puede ver, no es cuando exacto. estamos aquí tan aterrizados, tan aterrizados que surgen todas las emociones, ¿ah? Todas esas reacciones producto de los estímulos externos, como usted decía, muchas veces sin detenerse a pensar, sino siempre Claro, sentirse mirando desde uno, ¿ah? Que fue atacado, que fue herido, eh, siempre se desde siente este punto. víctima, Claro, claro, sí, eso pasa. claro que Y, sí. y doctora, recién había alcanzado a entrar en algo que yo le quería preguntar, que qué dice la Biblia y alcanzó a decir algo, pero a lo mejor nos puede relatar por Sí, ahí algunos lugares, claro. ¿qué dice la Biblia respecto de la reencarnación? ¿Todavía podemos encontrar algo? Todavía podemos encontrar, por ejemplo, en los evangelios de San Juan, ¿Ya? donde los discípulos le preguntan a Jesús, le dicen, se encuentran con un hombre ciego que buscaba curación y le Ujú, preguntan, ¿este hombre nació ciego? Era de nacimiento, ciego de nacimiento. ¿Nació ujú, ciego por un pecado que él cometió o que cometieron sus padres? ujú, Entonces, sí, presuponiendo que antes vivió, porque ¿cómo iba a cometer un pecado si nació ciego? claro. Y Jesucristo les contesta que no, que en realidad Él tiene esa condición para demostrar la gloria de Dios en el sentido de poder sanar ahora. No Mm, había, digamos, un origen kármico, sino que quería ok, manifestar a través de la sanación la grandeza de Dios. Pero Él en mm, ningún momento dice es imposible si no hay otras vidas, no lo dice. claro, claro, sí, sí. Claro, y hay otra citación de el Evangelio de Mateo que Ujú, dice que le preguntan también los discípulos a Jesús, no, es al revés. Él pregunta, él dice, ¿qué es lo que dicen de mí? ¿Que quién fui? ah, sí, Se ajá. refería a sí mismo como el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hablan?
del Hijo de Dios, que quién fui antes. Entonces les dice, algunos dicen que fuiste Juan el Bautista, y otros dicen que fuiste Elías. Sí, sí, me acuerdo de eso. ¿Ya? Sí, sí. Lo cual haría sentido en realidad, podría ser que haya tenido esas encarnaciones, eh, pero, pero en realidad con Juan el Bautista no, porque ellos eran primos, eran de la Claro. misma época, Claro. pero sí se dice que probablemente Juan el Bautista fue Elías, fue el profeta Elías en otra vida. ¿Y Sí, por sí. qué? Porque Elías traía un karma. Él Ya. fue quien encontró a un grupo de seguidores, digamos, del judaísmo, que se Ya. habían entusiasmado de adorar a unos becerros de oro, Mm, adorar ujú. ídolos de oro, ¿ya? Y estaban cometiendo una herejía. Y él Mm, los castigó degollándolos, ya. ¿ya? Por eso se dice que él creó karma al degollar a esas personas a las cuales acusó de herejía, y en la vida de Juan el Bautista, a su vez, a él lo degollaron. Ah, ujú. Herodes le preguntó a su hijastra Salomé, no sé si recuerdan, que Salomé Sí, bailó para su padrastro y le dijo, ¿qué la regalo cabeza. quieres? Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Ah, Entonces se sí, supone que ahí el karma quedó equilibrado. sí. Claro, Pero no puede haber sido Jesús porque eran contemporáneos. ahí está clarito reencarnación. Sí, claro que sí. Mm, totalmente. Y deben haber otras citas, pero esas son como las más conocidas. Mm, sí. Y doctora, por ejemplo, hablamos de la reencarnación, lo que vivimos, ¿cierto? Cómo lo relacionamos con la terapia de vida pasada, que nosotros terapeutas muchos nos terminamos convenciendo, ¿verdad? Que sí existe. Claro. Eh, ¿Y qué relación existe entre el renacer, que vimos al comienzo, el renacer y la reencarnación? ¿Qué relación existe o qué relación tiene el renacer con la TBP? Yo diría que sobre todo tiene, porque uno podría decir, bueno, a través de la reencarnación, porque se supone que hay muchas vidas, o podríamos decir, es porque a través de esta terapia nos conectamos, en fin, pero yo diría que en especial el renacer tiene que ver con el enfoque de terapia del alma. Mm, Cuando ujú, nosotros decimos lo que hay que sanar es el alma, porque es ahí donde están los conflictos, y de hecho lo vemos en las sesiones de regresión, que es el sí. alma la que sufre, se fragmenta, se atrapa o se pierde. Mm, Entonces, en el renacer, yo considero, a diferencia de lo que piensan los budistas, con mucho respeto por esta filosofía, yo creo que es la misma alma la que va de vida en vida, con un sentido de evolución, y que esa alma renace, pero además renace evolucionando. Es decir, en la medida que la persona vaya avanzando a través de las vidas, cada vez ujú. debería estar más conectado. Y eso también Debería. debería. Y eso también pasa en las terapias, porque si bien Mm, no son milagrosas, o sea, uno no se va a convertir en otra persona, pero sí puede ir conectando cada vez más. sí. Entonces, de alguna manera, conectar con el saber del alma, conectar con la experiencia, como dices tú, en en el estado de conciencia que se produce, que llamamos expansión de conciencia, que se produce en la regresión, hay una conexión diferente, hay una capacidad de perdonarse, de entender procesos que en estado común y corriente no podríamos comprender. Mm, Y cuando lo comprendemos,
por supuesto que es como nacer a una nueva vida. Claro, claro que sí. Sí, sí, tienes razón. Y bueno, y los pacientes lo sienten también, ¿cierto? Lo Y sienten uno los, así, claro. y uno los nota así como más aliviados, más luminosos después Más de luminosos. después de Eso es una regresión. bastante, claro, a pesar que a lo mejor puede parecer subjetivo, pero es algo que nosotros vemos, cómo Mm, después de una regresión la persona se ilumina, mm, su rostro claro, cambia, está más despejado. Yo diría es el alma la que está ahí iluminando. mm, claro, sí. Doctora, voy a revisar porque sabe que han pasado varias preguntitas, ¿ah? Entonces, Ya, se me queda trabado esto. A terminar, se escucha bien. Es difícil aquí en el Instagram ver las preguntas. Voy a ir avanzando. Eh, esa la respondimos. ¿Cuántas veces se puede reencarnar? Dice aquí, Laverito, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de reencarnación hinduista y budista? en parte ya lo dije, que Sí. en el hinduista es la misma alma, ¿no es cierto?, que va a través de las vidas con un sentido de evolución y que eh, toma distintos cuerpos, o sea, Mm, encarna, toma ujú, distinta carne, cuerpos de carne, físicos. sí. Y en el budismo, como les decía antes, es como un germen luminoso, pero no es la misma alma. Ujú, Por lo tanto, no podríamos hablar de que esa misma alma va evolucionando, pero sí es un poquito, cuesta entender porque de todas maneras se habla de que hay una rueda del samsara, que es la rueda de, ¿no es cierto?, que se produce por las acciones y por los pensamientos y deseos, y que esa rueda en realidad es sufrimiento, mm, es solamente sufrimiento, y que lo único que el ser humano quiere es trascender eso, ojalá pasar muy rápido esa rueda del karma, las distintas vidas, y volver a ser exclusivamente espíritu. O sea, todo este ciclo de vidas que se ven en la rueda del samsara serían en realidad sufrimiento, mm, provocados por los deseos y por las acciones del hombre, del ser humano. Pero lo único ujú. que nosotros querríamos sería salir de ahí. Así lo entiendo yo. Y en cambio, tanto en el hinduismo como en lo que nosotros vemos, que podríamos llamar la teoría de la TVP, lo que Ujú. vemos es que no es solo sufrimiento, No, porque le encontramos sentido a las experiencias. Y muchas de ellas también pueden ser felices. hay vidas felices, sí. Siempre hay alguna Hay vida vidas, feliz. por Sí, supuesto, hay vidas felices y hay también momentos felices. Entonces, por sí. ejemplo, yo valoro tremendamente la vida. Creo que Mm, vivir vale la pena. O sea, es algo, es una gran oportunidad que se nos dio como alma. mm, Y podemos ir mm, avanzando a través de eso. Y claro, hay sufrimiento, sin duda. Y mm, como en las regresiones aparecen las vidas más marcantes, aparecen vidas de sufrimiento. Pero hay un significado, uno entiende que es por algo. Entonces, sí. esa es la gran diferencia que yo haría. Por Mm, supuesto que alguien que sea especialista y mucho mejor que yo pueda entender el budismo, quizás me va a dar una tremenda explicación y tiene razón. Pero en mi creencia, prefiero sí. sentirlo como una evolución y sentir que es beneficioso y que es una oportunidad que se nos dio para nosotros mismos tomar en nuestras manos la evolución. Mm. Eso es lo que creo. Y una creencia basada en su experiencia, o sea, no es solamente por creer, sino porque tiene las bases de verlo en los Claro, pacientes, los alumnos, ¿cierto? claro. Eso es lo que me pasa, que es como experiencial. Mm.
Está Roberto por ahí, hola Roberto, se unió Roberto Brito, aquí está Javier, dice, a veces las experiencias o historias no tienen sentido, pero el trabajo terapéutico extraído de aquello es realmente impresionante. Saludos, dice Javier. Es verdad, Sí. es cierto. Vilma dice que rico escucharla, profe. Bill McKinnon, Sí, ahí está la saludos. Yubi, sí, está la Yubi también, sí. Hola. Lamerito dice, el propósito es importante. Y aquí Cami dice, cátaros, del griego puro, los exterminó de la Iglesia Católica de Roma a principios del siglo XIII, al ver que Sí, sus creencias herejes ganaban mucho territorio entre los feligreses. Eran fieles creyentes. sí, así fue. En realidad, eh, la historia de los cátaros es muy impresionante porque se hizo una cruzada para exterminarlos. O sea, fue pero dirigida hasta el último cátaro, ¿ya? Y ellos eran unas calificados de secta, pero en realidad eran un grupo de, de católicos creyentes en reencarnación y que adquirieron, como dice la Cami, mucho, mucho poder y que hablaban mucho de la pureza, incluso muchos de ellos no se casaban, ¿ya? Hombres y mujeres. Y siglos después, es decir, en el siglo XX, un psiquiatra, Arthur ¿Ya? Gilham, recibió una paciente en su consulta y la Ujú. paciente lo reconoció. Habían vivido, habían sido pareja y habían sido cátaros. Ya. Y ellos, antes de morir, se habían comprometido a volver. Ah, ya. Bueno, él, por supuesto, al principio lo tomó como medio show de la paciente, pero después, Ya. y esto lo relata en su libro, el Ujú. doctor Gilham lo relata, escribió varios libros después, relata el proceso, porque después empezaron a movilizar las energías y empezaron a aparecer los cátaros por todos lados, sin Chorra. comunicarse unos Ya. con otros. No me acuerdo bien Mm. exacto, pero por ejemplo, la mamá de una persona que él conocía le manda un papel donde dice que ellos también estuvieron en esa vida y, sin tener contacto con la otra paciente y que habían Mm. dejado guardadas unas enseñanzas para rescatarlas. Y empezaron a aparecer por todos lados. Empezaron Mm. al punto que el doctor terminó convenciéndose de esto, es muy interesante el libro, y hace poco hay una página web que se llama En Cuerpo y Alma, es española, pero ha estado traduciendo al español, al catalán, al francés, al Ya. italiano, al alemán, eh, entrevistas y biografías de varios de nosotros, del doctor Kabuli, de Brian Weiss, míos ¿Ya? y, Ajá. y de Michael Newton. Y hace poco me escribió el señor que administra la página, me dice que se van a cumplir 400 años del último cátaro que fue que, con nombre y apellido, y que él antes de morir prometió que volvería en 4 siglos. O sea, tenemos un De, cátaro por aquí. de manera que él dijo, es tanto la impresión que esto me causa que también voy a traducir esta información al idioma cátaro o dialecto cátaro, porque es algo entre francés e Mm. italiano. Entonces tiene mucha mística esto. Sí, qué No debe interesante. ser casual. ¿Eh? Qué buena.
Dice, Corina, genial, Corina desde Erika, genial que inicien este nuevo ciclo con la tremenda maestra, felicitaciones. Cami, creyentes de la reencarnación tan vehementes que se negaban a comer carne animal. La cruzada contra ellos duró años. Así es. Cami habla, dice aquí Juan 9 del 1 al 2, por si quieren revisar. Gracias, Cami. La cita de la Biblia, sí. Casa Magnolia pregunta, que la Andreita, ¿qué pasó? Y no entendí, Andreita, con respecto a qué, ¿ah? Porque dejó que pasó nomás, pero no puso con respecto a qué. Ah, y ahí vienen más. Ops, se me va. ¿Siempre se ve otra vida? Supongo que debe preguntar sobre la terapia vida pasada. La Si siempre terapia. vemos otra Claro que vida. no, claro que no. Porque en realidad ustedes incluso pueden darse cuenta que yo siempre hablo de terapia de vida pasada, no de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces se trata del pasado de esta vida. Por eso nosotros trabajamos mucho con el niño interior y trabajamos la experiencia en el útero y todo lo relacionado que llamamos perinatal, útero, parto, primeros días. Por lo tanto, muchas veces estas experiencias no son de vidas pasadas. Si es necesario trabajar el trauma de esta vida, se trabaja eso primero, porque el alma siempre va a ir donde más necesita. La experiencia que va a aparecer es la más necesaria para el momento que vive el paciente. Y además existe el trabajo entre vidas del bardo. El paciente a veces puede llegar con muchas preguntas y termina en la regresión contestando otras que finalmente esa era la más importante, porque como dice la doctora, el alma sabe. E incluso aquí Cote pregunta, doctora, ¿qué libros recomienda para conocer más de este tema, de las almas? Bueno, podría empezar Cote con los libros de la doctora, ¿cierto, doctora? La doctora tiene 2 libros, a lo mejor usted, doctora, puede hablar de ellos y dónde ellos podrían encontrarlos. Bueno, el primer libro se llama Regresiones, Terapia del Alma y pueden encontrarlo actualmente solo en la consulta mía, en Providencia y en Amazon. Y el segundo libro se llama El alma sabe, que es algo que mencionaste tú, cómo el alma sabe, sabe dónde está el origen de sus conflictos y qué hacer para sanarlos. Ese libro lo encuentran, es editado por Catalonia, así que está en las librerías de Catalonia y para encargarlo por internet puede ser por falabella.com o .cl y busca libre. Ya, ok. Ahí, Cote, puedes buscar doctora Viviana Centeno y vas a encontrar los libros. O si no, bueno, va a quedar registrado aquí en este video también. Sí. Hola, doctora, ¿cómo saber el propósito de mi alma? Ahí está, vaya a hacerse una regresión, ¿cierto? Sí. Mire, le están mandando saludos. Es una inquietud grande. Sí. Que se puede... Sí. Saludos, hermanita, dice, muy interesante. Eres fantástica, querida Vicky. Están mis hermanitas ahí. Sí. Una de Canadá y una de Santiago. Ah, mire. Saludos. Dice, eres fantástica, Isa. Eres fantástica, querida Vivi. Ah, también, muy amiga. Bueno, a todos les mando muchos cariños porque he reconocido todos sus mensajes. Así que gracias por estar, gracias por su interés siempre invariable y también por las inquietudes que manifiestan porque nos ayudan a seguir creciendo. La Valesca no le alcanzo a entender, dice, ¿cómo se me escribe? Yo creo que le faltó terminar de escribir. Y a Cami que nos está ayudando con esto, Mateo 17 del 10 al 13, Mateo 11 del 7 al 14. Juan es el Elías que había de venir. La Biblia está llena de acertijos de reencarnación. Buena, Cami, muchas gracias. Tiene toda la razón, Cami. Tiene mucho y la verdad que uno menciona los más conocidos, pero sin duda hay más.
Valesca dice, ¿cuál es el apellido del autor? Supongo que del libro de los cátaros, Valesca. Girham, Arthur Ah, Girham. ya. La, Es con G, mm, GH me parece, pero igualmente después lo podemos poner aquí en el WhatsApp de este sí, VIP, o sea, perdón, o en el WhatsApp de este VIP si a ella le interesa. ya. Vero Dittman dice, siempre he tenido una duda. Según lo dicho, uno no reencarnaría en una ¿Animal? persona, no, en una persona que sea más mala que lo que es ahora. Podemos reencarnar en alguien cruel, malvado, más de lo que somos ahora. Bueno, vienen varios temas interesantes este mes, que tienen que ver Sí, con reencarnar, así que no se adelanten mucho. sí. Bueno, sí, podemos ser peores. Sí, claro que sí, porque se acuerdan que yo les dije que no es una evolución lineal, evolucionamos en algunos ámbitos, nos podemos quedar atrás en otros. Sí. Y además Ujú. de repente aparecen vidas muy antiguas que han sido muy iluminadas y no necesariamente vamos a seguir siendo iluminados, Ujú. porque son muchas las áreas que se trabajan. Además, a todos nos toca, a lo mejor ese es uno de los temas, Yasmín, a todos nos toca en algún minuto ser el malo Sí. y siempre vamos a encontrar la sombra, entonces puede ser antes o después. Y no es tan fácil verse de malo. Hay que tener mucho coraje, Cuesta, ser mucho valiente exacto, para encontrarse en una regresión de malo. No es fácil. exacto. Sí. Bueno, Cote sigue muy entusiasmada con las regresiones. Doctora, ¿se puede ver el futuro o solo se ve el pasado? La vamos a dejar con la, Es, con la, sí, porque también viene un tema de eso, se llama sí, progresión. sí, también viene un Se tema. llama progresión y lo vamos a tratar pronto. Sí, así que tiene que quedarse en las transmisiones. Aquí quedó, me gustó encontramos un cátaro, doctora. Javier, yo fui cátaro en una vida. Les contaré mi ¿Ves? experiencia en algún en vivo. Por supuesto, si Javier viene en la próxima semana con un tema bien interesante, bien, entonces te vamos a incluir. Estás en esta semana contando tu vida de cátaro. Que Súper. bueno, y ahí se puede mostrar la portada del... Javier puede traer la Ah, portada, porque está en internet. Aunque uno no tenga el libro, está en internet la portada del libro, ya, del perfecto. doctor Tenemos Gerhard. entonces, está listo Javier ahí para hablar de los cátaros. Oh, bueno, siguen. ¿Cómo se escribe el apellido del autor que menciona una paciente que lo reconoció como cátaro? Él, Sí, el psiquiatra. sí, Está hablando Arthur del psiquiatra. Girham. Ya. Girdham. Pero me parece que en el programa de Javier se puede mostrar Sí, Javier va a ir, ya se anotó ya con él en vivo. Así eso. que está listo. Oh, es que siguen preguntas, doctora, pero estamos en el tiempo. Voy a ir avanzando rápido, nomás según su creencia, Jesús desencarnó, renació, resucitó. Gratitud infinita. ¿Quiere contestar esa? Bueno, sí, yo creo que él resucitó, pero eso no impide que no haya podido reencarnar si quiso, no lo Ah, necesitaba. mm, No, si tenía una gran evolución espiritual no lo necesitaba, pero si quiere, se puede, claro, claro. Sí, pues. como los Viene en otra dimensión. bodhisattvas, que vienen Mm, solo a ayudar, eso. aunque sean la Mm, perfección misma. mm, sí. Gratitud infinita, dice Jackie, siempre un honor, doctora Centeno, cariños desde el sur de Chile. Estaré pendiente Muchas de la gracias. progresión. La Cotecico te viene un programa de progresiones, así que, y viene con la doctora. Cariños vive, una duda, hablaste de Juan y Jesús y de que no se podía, pues eran almas que vivieron en el mismo tiempo. Recuerdo que un compañero tenía varias reencarnaciones al mismo tiempo. Sí, sí, es Lita. cierto. Sí, es verdad. Puede ocurrir, pero no me da la impresión que Jesús
y Juan Bautista fuera en la misma alma, porque pienso que era un alma tan portentosa, tan grande, que no puede haber estado dividida en dos cuerpos. Pienso. Es una creencia mía. La Pero Cami, se puede, sí, es verdad. La Cami nos ayudó un montón hoy día. Excelente programa, cada día mejor, Cami, y estando tú con toda tu información excelente. Sí, apoyando y todo, así que muchas gracias. Bueno, doctora, la voy a despedir. La verdad ya nos pasamos, pero está sumamente interesante. Es un tema, pero un poco más, ¿no? Más de un programa. Pero vamos a ir avanzando. Muchas gracias a todos, a ti en primer lugar, Yasmín, y a todos los que colaboran acá, y especialmente los asistentes por sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes y por estar. Muchas gracias, doctora. Vamos a estar en una próxima entonces. Ahí quedaron temas pendientes para conversar con la doctora. Así que le voy a pedir, doctora, que se desconecte porque el Instagram me cambió todo y no sé dónde despedir a la doctora. Así que la doctora se va a desconectar mientras yo me comienzo a despedir de todos ustedes, agradecidas de comenzar con esta audiencia, estas transmisiones, este ciclo de transmisiones del año 2021. Y vamos a estar entonces todos los jueves, a veces podemos cambiar ahí los viernes con temas, hola Roberto, gracias, con nuevos temas e interesantes. Un abrazo a todos y estamos en contacto. Los esperamos el próximo jueves a las 21 horas y como les digo, tratando temas siempre con una mirada desde el alma. Chao, chao, que estén muy bien.